Ai, 23 libako. Esto guarda. Todo lo dejan acá puesto en la mesa. Así van a afinar. Oye, Brian, míralo a Ricky todo peinadito. Bien, entonces continuaremos con farmacología del aparato respiratorio. ¿Ya? Y vamos a empezar con los antitusivos. Entonces, igual que el anterior tema, que era para el digestivo, aquí igual vamos a ir viendo según su uso. Ya, y vamos a empezar con los antitusivos. ¿Ya? Bien. Los antitusivos van a servir para tratamiento de la tos. Y para entender ese punto que ustedes ven en la indicación, hay que entender qué es la tos. Ya, la tos no es una enfermedad, es lo primero que tienen que entender. La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo, es un mecanismo de defensa mecánico a las agresiones en la vía respiratoria. Cuando algo está ingresando por la vía respiratoria, puede ser una bacteria, un químico, o cuando ustedes se atoran, por ejemplo, cualquier cosa, ya va a desencadenar tos para tratar de eliminar eso que está ingresando. ¿Ya? Si es una bacteria o un virus, al toser estaríamos botando a esas bacterias o virus que están en la superficie de la vía respiratoria hacia afuera. Entonces, la tos no es una enfermedad, ¿ya? Es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, cortar la tos no es bueno, ¿ya? Es lo primero que tienen que tener bien claro. ¿Ya? Cortar la tos es quitarle una defensa al cuerpo. Es como decir un soldado vaya a la guerra y le quito su fusil. Entonces estoy quitando arma. Lo mismo es, la tos se debe dejar, ya que es un mecanismo de defensa. Lo que hay que tratar es lo que está causando la tos. No, por ejemplo, si la tos se debe a una infección, pues hay que darle algo para la infección. Si es una bacteria, un antibiótico. Al matar la bacteria, la tos se va a curar sola. ¿Ya? Si es por alergia, pues hay que darle un antialérgico. Así, ¿no? Entonces, dependiendo de la causa, hay que tratar la causa y la tos se va a ir sola. ¿Ya? Ahora,
Sin embargo, la tos en algunos tipos de pacientes puede ser de riesgo, desencadenando más problemas. Por ejemplo, en un paciente postquirúrgico, se acaba de operar, pongámosle de la vesícula, lo que ustedes quieran, ¿no? Imagínense lo que sería que le dé tos en la siguiente semana, ¿no? Uno, que le va a doler bastante cada vez que tuesa. Y segundo, el riesgo de que los puntos se rompan o que se abra la herida, ¿no? Entonces, es un riesgo del postquirúrgico. Por lo tanto, un paciente un postquirúrgico no puede toser. En ese caso, le daremos antitusivos. ¿Ya? Otras circunstancias, paciente, por ejemplo, que son hipertensos, que no están pudiendo controlarse, ¿no? Porque su presión se mantiene alta a pesar de la medicación. También hay que evitar la tos, porque en cualquiera de esas crisis de tos puede subir eso más la presión, haciendo que reviente un vasito en el cerebro, produciendo los derrames. Peor si el paciente ya sufrió de eso, ¿no? Entonces, con mayor razón debemos evitar la tos en ese tipo de pacientes. Pacientes con hernias de cualquier tipo, que puede hacer que la hernia se complique, embarazos de alto riesgo, de esos que están con amenaza de parto prematuro, por ejemplo, imagínense una tos lo va a hacer adelantar. Bueno, o situaciones en las que la tos pudiese poner en riesgo, ¿no? Esas tos de ahogo, por ejemplo, tos intensas, o toses en pacientes ya pequeñitos que a veces no les deja comer, ¿no? En ese caso usaríamos antitusivos. Pero en la mayoría de los pacientes que tienen cuadros de tos común y habitual, como los que ustedes alguna vez han debido tener o han debido ver, no conviene dar un antitusivo y hay que dejarlo y hay que tratar la causa. Bien. Álvaro, levantaste la mano. ¿Te querías preguntar? Ah, bueno, perfecto. A ver, Elmi dice, ¿cómo se puede diferenciar que sea tos alérgica? Bueno, primero hay que descartar otras causas, ¿no? Entre esas hay que descartar que no sea infecciosa. Para eso vamos a determinar el hecho de que haya o no haya fiebre, que son las características de la infección, que la flema no sea amarillenta o verdosa, que son también indicativo de infección. Entonces, descartas que sea infecciosa. Descartas que no esté tomando algún medicamento que produzca tos. Ya vamos a ver más adelante, hay medicamentos que pueden producir tos. ¿Ya? Hay que descartar que no haya agentes irritantes, como agentes, por ejemplo, gases o polvos en el ambiente de trabajo, que suelen a veces generar estos cuadros de irritación. ¿Ya? Además, generalmente, la tos de tipo alérgica viene con picor, ¿no? Escozor o picazón, y en algunos casos el paciente los relaciona con algo que acaba de respirar o comer, ¿no? Esa sería la tos de tipo alérgica. Sin embargo, hay que hacer un proceso clínico descartando otras patologías y haciendo incluso laboratorios o hasta cultivos de la faringe para descartar por completo cualquier otra causa. Así podemos tal vez hacer la diferencia. No es un proceso tan fácil, al menos cuando es de tipo faringio, que es difícil. A ver, caso de tener respirador artificial, también, no, porque generalmente cuando el paciente está con respirador artificial, le damos sedantes o anestésicos, ¿ya? Incluso hay dentro de lo que es el cóctel que nosotros le llamamos de la anestesia, hay uno que usamos, que es la codeína, ¿ya? Que además de su efecto sedante, también es antitusivo, ¿ya? Pero en este caso no lo estamos dando como antitusivo, sino por su efecto sedante. Entonces, los respiradores no necesitamos darles antitusivos porque el mismo anestésico bloquearía ese efecto. Bueno, habría que analizar los casos de esos niños que tienen solamente en la mañana y la tos. Sin embargo, cuando suele ser tos de horario, sin relación a fiebre, suele ser de tipo alérgico. Entonces, a esos niños hay que descartar si no tienen antecedentes alérgicos, y para eso incluso hay que analizar hasta la familia, ¿no? De repente algún familiar tiene alguna forma de alergia y eso se puede dar, ¿ya? Entonces, si solamente es así en la mañana, suele deberse generalmente a eso, ¿ya?
A ver, personas que tienen tos mientras duermen, sí, son pacientes que tienen la famosa apnea del sueño que les había mencionado anteriormente, que les cuesta a veces respirar en la noche, o a veces otras personas duermen tan profundo que se atragantan con su propia saliva, pero mientras están sanos, ese reflejo le va a producir la tos. En ese caso, la tos no necesita ser tratada, solamente hay que ver la causa y dependiendo de eso actuar, ¿no? Si es, por ejemplo, la posición del paciente o si es apnea del sueño, ver la vía respiratoria por donde está obstruida para que el otorrino valore de repente en algunos casos incluso cirugías. Eso depende de lo que está generando eso. La tuberculosis sí es un síntoma. La tuberculosis ya la tos es un síntoma, pero también es un mecanismo de defensa, no es la enfermedad. ¿Ya? En este caso, la tuberculosis, el paciente va a tener tos por más de 15 días y eso incluso es la clave para el diagnóstico de la tuberculosis. Ahorita vamos a ver en las contraindicaciones, justamente está contraindicado dar antitusivos en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como esta, porque pueden camuflarla. ¿Ya? Por ejemplo, si un paciente que tuviese tuberculosis, o estoy sospechando que tiene tuberculosis, le doy antitusivo, le reduzco la tos, y lo que podemos hacer es que este paciente no haga el tratamiento, ya que al sentirse mejor, él no acude a hacer el tratamiento completo. Por eso está contraindicado en pacientes con tos crónica, como la tuberculosis. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Veremos entonces las hojas. La primera que vamos a ver es la Lidera-Elix, que además de ser antitusivo, tiene otros efectos, lo cual se ha convertido últimamente en una droga natural que se está usando bastante. La Lidera-Elix, que viene con nombres como, por ejemplo, Abrilar, es un nombre comercial, no solamente es antitusivo, sino también mucolítico, expectorante y broncodilatador, lo cual suele ser muy útil en pacientes con cuadros de tos intensa, de esos que les cuesta hacer respirar, que están incluso un poco fatigados, como en las toses de origen viral. ¿Ya? Algunas formas de gripe, por ejemplo, que vienen a veces acompañados de bronquitis, en los cuales al paciente le cuesta bastante respirar debido a que se cierran los bronquios. Ahí actuaría el efecto broncodilatador y reduciría esa incomodidad de la tos. ¿Ya? Sí, el Abrilar, bueno, el Lidera-Elix en todos sus nombres comerciales vienen jarabes. ¿Ya? Vienen jarabes. ¿Ya? Como les digo, es derivado de una hoja, que es la Lidera-Elix, la planta. ¿Ya? Es un extracto en realidad y se lo está usando, como digo, bastante porque es un producto natural. Y justamente, si ustedes fíjense, no le he puesto ni contraindicaciones ni efectos adversos, porque interesantemente no se ha observado, y ya tiene casi 10 años que está en el comercio, y no se observa ningún efecto adverso, y por lo tanto no contraindicaciones, lo cual hace una droga incluso para que pueda ser manejado de forma libre, o sea, se necesita de receta médica, ¿ya? Lo que es la Lidera-Elix. Bien, otros, la codeína, ya, que también es analgésico, ya, por eso, por si acaso, lo pueden encontrar asociado a veces a otras drogas que ya hemos visto. Por ejemplo, si se acuerdan, cuando vimos antiinflamatorios como analgésico, uno de ellos era el diclofenaco, ¿no? Ya, el nombre comercial, por ejemplo, de Vagó es Clofenac, ya, pero hay un producto que es Clofenac Gesic, que es el diclofenaco más codeína, o sea, esa combinación, porque esta actúa como un analgésico, entonces hacen sinergismo, si se acuerdan, ¿no? Entre los dos se potencian, teniendo un mejor efecto para el dolor. Entonces lo van a ver también como analgésico. También es un sedante y se suele usar también en la anestesia, ¿ya? Eso, si acaso. ¿Ya? Aquí lo estamos viendo como antitusivo. ¿En qué casos no debemos usar o no podemos usar codeína? En la CEPOC, ¿ya? La CEPOC, esta es una sigla que significa
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la EPOC. ¿Ya? Entre estas enfermedades, son varias, tenemos la bronquitis crónica, el enfisema, las atelectasias, el mismo asma entraría en ese grupo, pero aquí lo están poniendo aparte para darle algo especial, ahorita vamos a hablar, pero en todas las EPOC está contraindicado. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Uno, porque las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, lo que nosotros más bien queremos es que el paciente bote la flema que se suele acumular en el pulmón, ¿ya? Ya que si no bota esa flema, eso suele servir de caldo de cultivo para las bacterias. Entonces, darle un antitusivo sería frenar este mecanismo que está ayudando a botar la flema. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la codeína, no se olviden que es un sedante, es un depresor del sistema nervioso central. Y aquí hay un pequeño problema con los pacientes con EPOC. Como estos pacientes tienen dificultad respiratoria, tienen el problema de que acumulan dióxido de carbono en la sangre. ¿Ya? Su sangre de ellos está con menos oxígeno de lo normal y con más dióxido de carbono. ¿Ya? Tenemos un centro en el sistema nervioso que está constantemente monitoreando la concentración de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, este centro se encarga de hacer que nosotros respiremos cuando el dióxido de carbono está muy alto. ¿Ya? Si nosotros le damos una droga como esta, que es un sedante, podemos deprimir esta zona del cerebro, que es la misma también que controla la tos, ¿ya? Y podemos hacer que el paciente no respire a tiempo, haciendo que el paciente entonces empeore ese proceso de hipoxia y acumulación de dióxido de carbono. Entonces, por eso vamos a dar en eso. Y por ese mismo motivo no se da en depresión respiratoria. ¿Ya? Bien, tiene efecto ya antagonista con estos de acá, entonces no podemos dar ni con cefalosporinas ni lincomicina, que estos dos son antibióticos que vamos a ver más adelante. No se puede combinar con esos de ahí. En los menores de 12 años, más que todo porque no se ha llegado a realizar estudios en esas edades. ¿Ya? El síndrome de la apnea del sueño, el que les decía anteriormente, las personas que a veces se quedan sin respirar más de un minuto mientras duermen, ya que también, como profundizaría ese estado de sueño, él no respondería adecuadamente y podrías empezar a presentar mayor hipoxia. Y por lo tanto, daño a nivel del cerebro. Embarazo y lactancia, también por su efecto sedante, más que todo el caso del niño, y principalmente del embarazo antes de lo que es el trabajo de parto. ¿Ya? No conviene dar drogas de ningún tipo de sedante, ya cuando estamos cerca de la fecha de parto, porque el niño puede estar sedado y el problema es que al momento de nacer, como está sedado, no respire. Acuérdense que es importante que el niño dé su primera respiración al momento de nacer. Entonces se va a retrasar esto y puede complicarlo al niño. Entonces por eso. Y en cuanto a la lactancia, ya les he dicho, acuérdense que cualquier droga en menores de 2 años que produzca sedación siempre está contraindicada ya por el hecho de que el niño no va a comer cuando está sedado. ¿Ya? Entonces, por eso no se usa estas drogas. ¿Ya? Bien, efectos adversos. Bueno, como es un sedante, puede producir todos esos efectos de ahí. Y uno de los más frecuentes es justamente la somnolencia. Entonces, por ese motivo, ya incluso aquí me faltó ponerle la precaución, pero es la misma precaución que le he puesto en otras drogas donde hay somnolencia, ¿no? Que no puede conducir movilidades ni manejar maquinaria peligrosa. Pueden desencadenar convulsiones, principalmente si el paciente ya tiene ese antecedente. Constipación, que es estreñimiento, náuseas, vómitos, prurito, que es picazón en todo el cuerpo. Es un efecto raro, pero suele pasar. Ya cuando se sobredosifica, podemos tener confusión mental, euforia, que eso es, podemos decir, alegría extrema, y disforia son cuando hay cambios bruscos de temperamento, ¿ya? Estar, por ejemplo, de golpe
fácil de sonreír o estar alegre, de pronto se va al otro extremo. Puede generar depresión respiratoria en pacientes que tienen EPOC o que ya tienen la depresión respiratoria. Y algo clave de esta droga es que es adictógena. Eso significa que esta droga puede producir adicción. ¿Ya? Por lo tanto, no es una droga que se puede usar por largos periodos de tiempo y justamente por este motivo es una droga controlada. Eso significa que no la van a poder comprar fácilmente, ya ni siquiera con receta. Para poder comprar esta droga se necesita una receta especial que se llama receta valorada. ¿Ya? Solamente la pueden dar cierto tipo de médicos, ¿ya? Que hacen todo su trámite en sustancias controladas para poder recetar este tipo de drogas. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería la dipirona. Oh, perdón, la dipirona me ayuda a los analgésicos. La codeína. ¿Ya? Otro. El dextrometorfano. A ver, una persona que expulsa flema con sangre, ¿qué se le debería dar? Bueno, si está haciendo eso, no le daría nada hasta que haya un diagnóstico. Peor si está tomando, pero está pulsando flema con sangre. Hay que analizar si es agudo o tiene más de 15 días. El agudo es cuando tiene menos de 15 días. Hay que analizar otros síntomas, como si tiene fiebre, dolor torácico, ya, y según eso actuar. De todas maneras, si tiene más de 15 días, pudiese ser sospechoso de tuberculosis. No habría que descartar eso, y para eso hay que hacerle primero una prueba. Ya, sí es una infección respiratoria probablemente, pero hay que analizar de qué tipo, aguda, crónica y qué tipo de bacteria. ¿Ya? Entonces, eso es lo que habría que hacer en un paciente que toma flema. No sería recomendable darle nada hasta que haya un diagnóstico, porque a veces darle drogas como las que estamos hablando le aliviaría temporalmente los síntomas, camuflando la enfermedad y haciendo que se retrase el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Y a veces suelen ser condiciones graves que pudieron haberse detectado temprano si es que se haya hecho el diagnóstico temprano, ¿no? Obviamente. Bien, el dextrometorfano entonces es una de las drogas antitusivas más usadas. Casi todos los productos antitusivos tienen dextrometorfano y eso incluye a los que ustedes incluso han debido comprarse alguna vez para chupar en pastillas o en jarabitos, ¿no? El famoso Tusvol, Tosalcos y otros que suelen encontrar a veces hasta en la farmacia, tienen dextrometorfano. Actualmente es el antitusivo más usado porque no tiene los problemas de la codeína, ¿ya? Y tiene un muy buen efecto antitusivo, ¿ya? Cuanto a sus contraindicaciones, como ven, menor de 2 años, eso ya saben porque produce somnolencia, ¿no? Entonces, menores de 2 años ya saben, no se da. Gastritis y úlcera, porque es una droga irritante, entonces suele producir que le duela más o le empeore su gastritis úlcera. En cuanto al asma, en realidad no se debe dar, ya hemos visto por la EPOC, porque empeoraría ese proceso respiratorio del paciente asmático y en pacientes que tomen antidepresivos, ya que serían sinérgicos, potenciándose, haciendo que el paciente quede sedado. Cuando toman dextrometorfano puro, el paciente solamente tiene somnolencia, pero si lo usase junto con un antidepresivo, el paciente quedaría prácticamente inconsciente, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Si el paciente es de esos que toman antidepresivos, no podemos darle esta droga, ¿ya? Bien, en cuanto a los efectos adversos, bueno, principalmente la somnolencia, como decía, podemos tener otros comunes, náuseas, vómitos, mareos, diarreas, depresión nerviosa y dificultad para respirar, ya que deprime el centro respiratorio, como habíamos hablado, igual que la codeína, pero suele ser mínimo. El principal efecto de este es la somnolencia. Por lo tanto, como precaución, que también le falta ahí, tendríamos que tomar en cuenta ese aspecto. Esta droga, si es que le vamos a dar al paciente, hay que recomendarle que no debe conducir movilidades ni maquinaria peligrosa,
¿Ya? Bien, entonces hay otro que es el cipeprol, que tiene lo mismo que el dextrometorfano, pero ya está entrando en desuso, por eso no lo he colocado, para no mencionarlo en vano. ¿Ya? Y actualmente, como les digo, el que más usamos es este y el natural Ledera Helix, la codeína para casos especiales. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a ir a otro tipo de droga, que sería los expectorantes. ¿Ya? Los expectorantes son drogas que se usan para producir flema. ¿Ya? Los pacientes a veces suelen tener cuadros de tos seca, principalmente cuando es infección viral, ¿ya? O alérgica o irritante. Entonces esa tos seca produce más dolor en la garganta y a veces incluso hace que las cuerdas vocales se paralicen, ¿no? Y las cuerdas vocales, cuando se paralizan, perdemos la voz, nos da la famosa disfonía. Eso significa que nos quedamos roncos o incluso podemos perder la voz. ¿Ya? Entonces, esta droga lo que va a hacer es que el paciente produzca flema. ¿Ya? Como va a empezar a producir flema, eso va a humedecer la vía aérea, aliviando el dolor. Y dos, en cuanto a la cuerda vocal, la va a humedecer, haciendo que deje de estar paralizada y entonces recuperemos la voz. Entonces, sirven para esos cuadros, ¿ya? Entonces, no se olviden, sirven, por lo tanto, para cualquier enfermedad en la que haya tos seca. ¿Ya? Nos ayudaría, pero no es el tratamiento, por si acaso, no se olvide. El tratamiento hay que buscar la causa de la tos. Es simplemente para aliviar esa sintomatología, ayudar a que la tos funcione como un mecanismo de defensa, ¿ya? Y obviamente también, como decía hace rato, para que la cuerda vocal no se paralice. ¿Ya? Entonces, para eso servirían los expectorantes. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son? Son dos: guayacolato del metilo y bromexina. Bueno, esto se refiere, yo creo, a los antitusivos, ¿no? Sí, vienen en jarabes y vienen también en pastillas. La codeína incluso viene en ampollas. ¿Ya? Vienen en todas las presentaciones, ¿no? Y en cuanto a las vías orales, jarabes, todos estos que estamos viendo vienen en jarabes, porque por un motivo a la gente, cuando es algo respiratorio, le gusta más el jarabe que la tableta, ¿no? Y pastillas para chupar, sí, vienen con dulces, otras no, unas incluso vienen con combinaciones naturales, como con miel y eucalipto. ¿Ya? El eucalipto, por ejemplo, lo que es el eucaliptol, que es la droga que está dentro del eucalipto, pertenece al siguiente grupo que vamos a ver ahorita, que sería un mucolítico, ya que el eucalipto no es antitusivo, pero es un mucolítico, ¿ya? Y la miel tiene factores de crecimiento que estimulan las defensas, entonces por eso suelen asociarse, ¿no? Para tratamientos de tos, principalmente cuando son de tipo infeccioso, más que todo viral, ¿ya? Bueno, y obviamente ayudan a calmar dolor, ¿ya? Sería para eso. Bien, el guayacolato de metilo y la bromexina, entonces. La bromexina viene puro, con nombre de Bromex, y otros nombres más, pero los más famosos. Y el guayacolato de metilo no viene puro, suele venir combinado con antigripales o mucolíticos, que vamos a ver ahorita, o antitusivos, o sea, no suele venir puro, suele venir combinado. ¿Ya? Son de uso libre casi para todo, lo único hay que tener cuidado es en pacientes que son alérgicos, lo cual existe, pero es raro. Así que en otras palabras, casi todos pueden usar estas drogas. Incluso
Sus efectos adversos son mínimos, miren, vómitos, diarrea, náusea, dolor abdominal en algunas personas. Por lo tanto, no hay una limitante ni por edades ni nada. Se puede usar tranquilamente en cualquier tipo de paciente, ¿ya? Es una alternativa cuando están contraindicados otros, como los antitusivos u otras drogas que estamos hablando, dependiendo de la causa, ¿ya? Una precaución importante es que consumir abundante líquido, ya que lo que hace esta droga es estimular la producción de flema, pero si nuestro cuerpo no está hidratado, no produce flema. Es importante entenderlo. Ya tengo que hidratarlo bien. O sea, para que esta droga funcione, el paciente tiene que estar bien hidratado. Y lo mismo para la otra que vamos a ver ahorita. Por lo tanto, es importante recomendar al paciente que consuma bastante líquido. Si es que el paciente no estuviese pudiendo tomar por vía oral, como los que tenemos con sueros y otros, entonces se lo tiene que hidratar por la vía que se está usando, ¿ya? Pero si el paciente está deshidratado, no funcionará. Y eso es importante recordarlo con esta droga. Tiene que estar bien hidratadito para que esta droga funcione. Bien. Y el último grupo por hoy, creo, a ver si nos da el tiempo, serían los mucolíticos. Los mucolíticos son drogas que lo que hacen es ser más fluida la flema, ¿ya? Hay cuadros respiratorios donde la tos es tan espesa que cuesta botarla y eso incluso incomoda y fatiga. No sé si aún les ha dado eso a ustedes una vez, pero a veces la flema es tan espesa que molesta bastante y en algunos pacientes incluso puede complicarlos mucho. Entonces, por eso se va a usar en pacientes con tos, pero más que todo refiriéndose al esputo, que es la flema. Los pacientes con flema espesa que les está costando eliminar. ¿Ya? Para eso lo vamos a usar, sin importar la causa. Las EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que les mencionaba anteriormente, como bronquitis, bronquitáceas, característicamente tienen la flema espesa. Entonces, esto ayuda bastante en ese caso. La fibrosis quística, que es una enfermedad genética en la cual las personas no pueden producir adecuadamente ciertas secreciones y las producen muy espesas, entre ellas la flema. También aquí ayudaría a eso. Y la sinusitis, que son cuadros en los cuales el moco se acumula en los senos paranasales, que están aquí en la frente, en los maxilares, y esa flema se espesa ahí adentro por la infección que se va generando. Entonces, al darle esta droga, ayudaría a eliminar esta flema y al mismo tiempo así tratar la enfermedad. ¿Ya? ¿Preguntabas algo, Alejandra? Activa tu audio. Bueno, ya. Entonces, esos serían los mucolíticos. Sirve para cualquier enfermedad en la que tos tenga flema espesa, no se olviden. Son dos, el ambroxol, que además es expectorante, o sea, también haría lo mismo que hemos hablado en el anterior grupo. Ya, el ambroxol viene con nombre de Muxol y otros. La N-acetilcisteína, que viene con nombre de Flimosil, y se acuerdan, es el que les decía que tiene olor a perro muerto. Es la N-acetilcisteína, que viene con nombre Flimosil y Fluidimet. Esta droga no solamente es mucolítico, que es lo que estamos estudiando, sino también, como ven, sirve de antídoto para intoxicación por paracetamol. Los pacientes que se han intoxicado con paracetamol, podemos darle esta droga. Bien, como son irritantes de la vía respiratoria y de la vía digestiva, no podemos darle ni en gastritis ni en úlcera porque le empeoraría. Y en el asma, aquí hay un detallito interesante. Sucede que el asma, unos problemas que tienen estos pacientes, es que la flema es más espesa y justamente se tranca en los bronquios, haciendo que el paciente le cueste respirar más. ¿Ya? Sin embargo, darle al principio, cuando el paciente está en crisis, como son irritantes, puede generar mayor broncoespasmo. Significa que se cierre más el bronquio. Entonces, no conviene dar cuando el paciente está en crisis. Pero sí cuando ya salió de la crisis, ya que el paciente en ese momento van a empezar a botar toda esa flema acumulada. Y aquí le va a ayudar bastante a que lo haga más rápido. Pero tiene que haber salido de la crisis. No le podemos dar cuando el paciente está en crisis, pero sí cuando ya salió. ¿Ya?
En cuanto a los efectos adversos, bueno, están viendo, todos son leves, somnolencia un poco, generalmente en dosis elevadas, pero muy, muy suave, así que no es muy preocupante generalmente eso. Ya, igual que el anterior, no funciona si no le damos líquidos. ¿Ya? Bien, eso sería cuanto a los mucolíticos. En cuanto al ambroxol, de repente, en algunos envases, porque viene en jarabe, también vienen en tabletitas y en ampollas, pero más que todos los jarabes, ya a veces se encuentra la contraindicación que dice no se debe usar en pacientes diabéticos. ¿Ya? En sí, la droga sí se puede usar en pacientes diabéticos. ¿Ya? El problema está cuando es jarabe. Como saben, los jarabes vienen con azúcar y entonces por eso están contraindicados en diabéticos, pero no la droga. Eso les aclaro porque a veces el paciente no lo lee lo que dice en el envase, ¿ya? Y no lo va a querer usar, obviamente porque tiene azúcar, pero cree que es la droga. ¿Ya? Entonces hay que hacer esa aclaración. Hay marcas, por ejemplo, lo que es el Muxol, ¿ya? No me acuerdo de qué industria es, pero ese producto, por ejemplo, viene sin azúcar, usa otro tipo de endulzante, entonces se puede usar en diabéticos, ¿no? Esa aclaración un poquito en cuanto a estas drogas, todas, estamos viendo esto ahorita, porque todas, como les decía, vienen en jarabe, y a veces hay ese malentendido con las contraindicaciones. Ya no está contraindicada droga, sino es el azúcar del jarabe, y para eso hay productos que no lo tienen, o podemos usar alternativa cuanto a tabletas o inyectables, dependiendo de la droga. Bien, otra aclaración importante es que el mejor mucolítico y el mejor expectorante es el agua, ¿ya? Porque muchos de los pacientes suelen tener problemas de tos seca o flema espesa porque están deshidratados. ¿Ya? A veces pasa, por ejemplo, en enfermedades las que como respiran tanto, se deshidratan también muy rápido. Entonces, de repente, hidratando mejor al paciente, no necesitamos llegar a dar estas drogas. ¿Ya? Sin embargo, obviamente, tienen su utilidad, pero ya saben que el agua es el mejor mucolítico y el mejor expectorante. ¿Ya? Entonces, todo paciente que tiene problemas, siempre hay que hidratarlo bien como parte también del tratamiento. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ahí vamos a quedar por hoy, porque lo que nos toca hablar es un poquito más largo, son los bronquilatadores, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya mañana, y creo que había una pregunta por ahí de hoy, o del otro día creo, sobre estas drogas, ¿ya? Así que vamos a hablar ahí sobre eso, sobre los broncodilatadores. Bueno, preguntas, dudas. A ver, entonces, a eso se debe cuando uno está resfriado. ¿Qué cosa? ¿La tos seca? O no sé. Ah, sí. Cuando uno está resfriado, uno respira rápido, pierde agua, estás moqueando, pierdes agua, y además, como estás con fiebre, la evaporación es más rápido y sí, se deshidrata. Un paciente generalmente que está con un proceso infeccioso suele deshidratarse más rápido porque por la temperatura pierde más agua, y si es respiratorio el problema, al respirar, lo que pasa es que cuando nosotros respiramos, botamos agua. Ya eso han debido ver cuando hace frío, por ejemplo, el vapor. Entonces, si nosotros estamos respirando muy seguido, como lo que pasa con los pacientes con neumonía, por ejemplo, pierden mucha agua. Los pacientes asmáticos, por ejemplo, a veces sus crisis se empeoran porque justamente se deshidratan, porque como respiran tan rápido, pierden mucha agua al respirar. Entonces, al hidratarlos incluso, eso ayuda a responder bastante a los tratamientos. ¿Ya? Bueno, una tos debe durar lo que el cuerpo tarde en curar esa enfermedad. ¿Ya? Normalmente las enfermedades agudas como gripes deben durar menos de 15 días. Cualquier tos que dure más de 15 días siempre debe ser preocupante. ¿Listo? Bien, nos vemos mañana, chicos. Hasta ahí por hoy. Si tienen alguna duda,